En 2019 encontraron un manuscrito enterrado durante 800 años que describe nuestra época con detalles aterradores. La tercera profecía aún no se cumplió, pero las señales ya comenzaron. Era una mañana fría de noviembre de 2019, cuando el padre Mateo Valverde descendió por las escaleras de piedra que conducían a las catacumbas olvidadas de la Catedral Primada de Toledo. A sus 62 años, llevaba más de 3 décadas sirviendo en aquella imponente construcción gótica que dominaba el horizonte de la antigua ciudad imperial española. Pero ese día, algo extraordinario estaba por revelarle secretos que habían permanecido ocultos durante 8 siglos. Las obras de restauración en el ala este de la catedral habían revelado una entrada tapiada, sellada con argamasa medieval y marcada con símbolos que pocos en nuestro tiempo serían capaces de interpretar. Junto al padre Mateo descendió la doctora Carmela Ibáñez, una historiadora especializada en documentos medievales de la Universidad Complutense de Madrid, cuyos ojos brillaban con la expectativa de quien sabe que está a punto de tocar la historia con sus propias manos. La humedad de las catacumbas era sofocante y el olor a tierra antigua impregnaba cada respiración. Las linternas de LED cortaban la oscuridad absoluta, revelando paredes de piedra cubiertas por el musgo de los siglos. Carmela había visto muchos archivos olvidados en su carrera, pero había algo diferente en aquel lugar, una sensación casi palpable de que estaban entrando en un espacio que nunca debió ser encontrado. Los pasos resonaban contra las bóvedas de medio cañón mientras avanzaban por el corredor estrecho. Fue entonces cuando Mateo se detuvo abruptamente. Su linterna iluminaba lo que parecía ser un nicho excavado en la pared, protegido por una reja de hierro forjado tan oxidada que se desmoronó al primer contacto. Dentro, envueltos en lo que alguna vez fue tela de lino, pero ahora era poco más que polvo, descansaban varios rollos de pergamino perfectamente preservados por la sequedad del ambiente subterráneo. Las manos de Carmela temblaban cuando extendió el primero de aquellos documentos sobre la mesa de análisis en su laboratorio. Días después, el pergamino estaba elaborado con la mejor vitela, el tipo de material que solo se utilizaba para los documentos más importantes en la Edad Media. La caligrafía era impecable, trazada con tinta ferrogálica que había resistido el paso del tiempo. Pero lo que realmente dejó sin aliento a la historiadora fue el contenido. El texto estaba escrito en latín medieval, firmado por un tal Bernardus de Seguntia, un nombre que no aparecía en ningún registro oficial de la época. Sin embargo, las fechas eran claras. Los manuscritos databan de entre los años 1142 y 1156, durante el reinado de Alfonso VII de León y Castilla. Carmela pasó semanas traduciendo aquellas páginas amarillentas y con cada línea que descifraba, una sensación de incredulidad y temor crecía en su interior. Fray Bernardo de Sigüenza, como se identificaba en los textos, había sido un monje benedictino del monasterio de Santa María de Huerta, en las tierras de Soria. Según sus propias palabras, había experimentado una serie de visiones proféticas durante el invierno de 1142. Visiones tan perturbadoras que sus superiores le ordenaron mantenerlas en secreto absoluto. El manuscrito describía 3 visiones principales, cada una representando lo que él llamaba las 3 bestias del apocalipsis humano. 3 grandes guerras que sacudirían los cimientos de la civilización. Lo extraordinario, lo verdaderamente imposible de explicar, era la precisión con la que describía eventos que no ocurrirían hasta 700 o 800 años después de su muerte. En la primera visión, Fray Bernardo describía con detalles escalofriantes lo que cualquier historiador moderno reconocería inmediatamente como la Primera Guerra Mundial. Hablaba de una guerra entre reyes y emperadores donde millones de hombres morirían en campos de barro, de nubes venenosas que quemarían los pulmones de los soldados, en clara referencia al gas mostaza, y de más máquinas de hierro que escupirían fuego y muerte, describiendo los tanques y ametralladoras. Pero lo más impactante era una línea específica que helaba la sangre,
La chispa que encenderá el mundo vendrá cuando un príncipe heredero caiga bajo balas en tierra de eslavos, en una ciudad junto al río donde dos mundos se encuentran. Sarajevo, 1914. El archiduque Francisco Fernando. La descripción era tan específica que resultaba imposible atribuirla a mera coincidencia. La segunda visión era aún más perturbadora. Fray Bernardo describía a un hombre del bigote oscuro que alzará el brazo en saludo y llevará en su pecho una cruz torcida, una descripción inequívoca de Adolf Hitler y la esvástica nazi. Hablaba de hornos donde millones de hijos de Abraham perecerán, de águilas de hierro que caerán del cielo sembrando muerte, de una guerra que consumirá el mundo entero, desde las estepas de Oriente hasta las islas del océano infinito. Y luego venía la descripción que más había impactado a Carmela cuando la tradujo. Cuando la segunda bestia esté por ser vencida, 2 soles artificiales se encenderán sobre el imperio del sol naciente, y la muerte caerá del cielo en forma de hongo que toca las nubes. En ese instante, la humanidad habrá abierto la puerta del infierno. Hiroshima y Nagasaki, agosto de 1945. El padre Mateo había permanecido en silencio durante horas después de que Carmela le leyera las traducciones completas. Su rostro, normalmente sereno, mostraba una palidez preocupante. Como teólogo y estudioso de textos religiosos, había leído innumerables profecías a lo largo de su vida, la mayoría vagas y susceptibles de múltiples interpretaciones. Pero esto era diferente. Esto era específico, verificable, aterrador. Y lo peor de todo es que había una tercera visión, una tercera bestia, una tercera guerra que, según las palabras de aquel monje del siglo XII, aún no había llegado, pero cuyos signos ya comenzaban a manifestarse en el mundo. La noticia del descubrimiento se mantuvo en círculos académicos cerrados durante meses. Carmela publicó un artículo preliminar en una revista especializada de estudios medievales, pero conscientemente omitió los detalles más perturbadores de las profecías. Sin embargo, las copias comenzaron a circular entre teólogos, historiadores y estudiosos de fenómenos inexplicables. Pronto, expertos de la Universidad de Salamanca, del Instituto de Historia del CSIC y hasta del Vaticano, solicitaron acceso a los manuscritos originales. Las pruebas de carbono 14 confirmaron sin lugar a dudas la antigüedad de los pergaminos. Los análisis de la tinta y el estilo caligráfico situaban su creación exactamente en el período indicado. ¿No había fraude posible? Aquellos textos habían sido escritos realmente en el siglo XII, pero la pregunta que mantenía despiertos a todos los que conocían el contenido completo de los manuscritos era simple y aterradora. Si Fray Bernardo de Sigüenza había acertado con precisión imposible sobre las 2 primeras guerras mundiales, ¿qué debíamos esperar de su tercera profecía? ¿Y por qué había sido sellada en las profundidades de la catedral, oculta deliberadamente para que nadie la encontrara? En las últimas páginas del manuscrito, escritas con letra temblorosa, el monje había dejado una advertencia final: que estos escritos permanezcan ocultos hasta que las señales comiencen a manifestarse, para que aquellos con ojos para ver puedan prepararse. Porque cuando la tercera bestia despierte, el mundo tal como lo conocemos llegará a su fin, y solo la fe y la unión de los pueblos podrán salvarnos de la aniquilación total. Durante las semanas que siguieron al descubrimiento, la doctora Carmela Ibáñez se encerró en su oficina de la Universidad Complutense con los pergaminos escaneados en alta resolución, decidida a desentrañar cada detalle de las visiones de Fray Bernardo. Lo que encontró superó cualquier expectativa y desafió toda lógica histórica. El monje medieval no solo había predicho los grandes conflictos, sino que había dejado un sistema simbólico complejo que, al ser decodificado, revelaba detalles tan específicos que resultaba imposible no sentir un escalofrío recorriendo la espina dorsal. Las 3 bestias que mencionaba no eran criaturas mitológicas al estilo del Apocalipsis de San Juan, sino representaciones alegóricas
de fuerzas geopolíticas que transformarían el mundo en momentos específicos de la historia. Cada bestia tenía características distintivas, y Fray Bernardo había dedicado páginas enteras a describir sus rasgos, sus dominios y las señales que precederían su despertar. La primera bestia era descrita como un león de múltiples cabezas coronadas que se devoraban entre sí, una imagen que claramente representaba las monarquías europeas enzarzadas en la Gran Guerra de 1914 a 1918. Pero había más. Fray Bernardo escribió sobre carros sin caballos que arrastrarían cañones por campos embarrados, sobre pájaros de metal que caerían del cielo lanzando explosivos, y sobre largos túneles bajo la tierra donde hombres vivirían como topos esperando el momento de emerger para matar. Cualquier historiador reconocería en estas descripciones los tanques, los aviones de combate y las trincheras que caracterizaron la Primera Guerra Mundial. Incluso mencionaba que esta guerra comenzaría cuando las alianzas secretas entre reinos se activaran como fichas de dominó, cayendo una tras otra, una descripción perfecta del complejo sistema de alianzas que transformó el asesinato de un archiduque en un conflicto global. La segunda bestia era aún más específica y perturbadora. Fray Bernardo la describía como un lobo con piel de cordero que portaba una cruz invertida en su pecho y hablaba de pureza mientras sembraba muerte. El monje escribió: «Vendrá del centro de Europa, de tierras de habla germánica, un hombre que prometerá devolver la grandeza a su pueblo humillado. Llevará un distintivo en el brazo, una cruz antigua torcida que los romanos conocieron. Construirá hornos donde el humo de millones ascenderá al cielo, y cuando caiga, habrá partido el mundo en dos mitades que se mirarán con odio durante generaciones». La descripción del Holocausto, de la división de Alemania y del inicio de la Guerra Fría era tan precisa que varios académicos que analizaron los textos inicialmente sospecharon de falsificación, hasta que las pruebas científicas demostraron de manera irrefutable la autenticidad medieval de los documentos, pero era la tercera bestia la que mantenía despierto al padre Mateo en las noches silenciosas de Toledo. Fray Bernardo dedicaba casi la mitad de su manuscrito a esta última visión, y sus descripciones eran tan detalladas y específicas sobre la geopolítica moderna que resultaba verdaderamente incomprensible cómo un monje del siglo XII podría haber concebido tales escenarios. La tercera bestia era representada como un dragón de 3 cabezas. Una cabeza miraba hacia el este, otra hacia el oeste, y la tercera hacia el sur. Cada cabeza representaba un poder que emergería en lo que él llamaba los tiempos finales antes del gran despertar. El monje escribió: «Cuando el dragón del oriente despierte completamente de su largo sueño, su hambre será insaciable. Buscará extender su sombra sobre mares y tierras, y su aliento alcanzará islas lejanas que tiemblan bajo su amenaza». Los analistas geopolíticos que tuvieron acceso a los manuscritos no pudieron evitar establecer paralelismos con el ascenso de China como superpotencia global y sus tensiones con Taiwán, Japón y otras naciones del Pacífico. Pero Fray Bernardo no se detenía ahí. Continuaba describiendo: «El oso del norte, que una vez cayó y pareció muerto, se levantará nuevamente hambriento y furioso. Reclamará tierras que considera suyas por derecho ancestral, y su zarpa alcanzará primero las llanuras de trigo donde 2 pueblos hermanos se matarán entre sí». La invasión rusa de Ucrania en 2022, con su devastación de los campos de trigo que alimentan a gran parte del mundo, parecía saltar de las páginas amarillentas de aquel pergamino medieval con una claridad que helaba la sangre. La tercera cabeza del dragón, según Fray Bernardo, era el águila dividida que antes fue una pero ahora mira hacia 2 direcciones opuestas, y su pueblo está enfrentado consigo mismo, incapaz de decidir su camino. La descripción de Estados Unidos en medio de una profunda polarización política y social era tan precisa que Carmela
tuvo que releer el pasaje 3 veces para convencerse de que realmente estaba escrito en latín medieval y no era una inserción moderna. El monje continuaba: cuando estas 3 cabezas del dragón despierten simultáneamente, los reyes del petróleo en tierras desérticas verán su oportunidad y se alzarán unidos bajo una nueva bandera. La ciudad de las 3 Fes sangrará nuevamente, y su sangre encenderá el mundo como aceite sobre brasas. Jerusalén, la ciudad sagrada para judíos, cristianos y musulmanes. Fray Bernardo la mencionaba repetidamente como el epicentro del conflicto final. Describía con detalles estremecedores cómo los descendientes de Isaac y los descendientes de Ismael se enfrentarán en la batalla definitiva por la tierra que ambos llaman hogar. Pero añadía un elemento que no había ocurrido aún: cuando los reinos del desierto se unan verdaderamente, no en palabras sino en acción, bajo el liderazgo de uno que se proclamará el restaurador del califato antiguo, entonces sabrán que el tiempo ha llegado. Esta posible unificación de naciones islámicas bajo un liderazgo común era algo que los analistas de inteligencia occidental habían considerado como uno de los escenarios más peligrosos para la estabilidad global, pero que hasta ahora permanecía en el terreno de lo hipotético. Lo más perturbador de la tercera profecía era la descripción de lo que Fray Bernardo llamaba el fuego que cae del cielo. Escribió: los hombres habrán aprendido a dividir el corazón mismo de la materia, y con ese poder construirán armas que podrán destruir ciudades enteras en un instante. En la tercera guerra, estas armas serán usadas, no muchas, pero suficientes, para que el cielo se oscurezca y la tierra tiemble. 3 ciudades caerán bajo el fuego atómico, una en tierra de antiguos persas, otra en el reino del dragón oriental, y una tercera en la tierra del águila dividida. Guerra nuclear, limitada pero devastadora. Irán, China y Estados Unidos como objetivos. El escenario que todo estratega militar temía pero consideraba casi inevitable si las tensiones actuales continuaban escalando. El padre Mateo convocó una reunión secreta en el Palacio Arzobispal de Toledo con un grupo selecto de teólogos, historiadores militares y expertos en profecías bíblicas. Entre los asistentes estaba el doctor Rafael Mendoza, un especialista en estudios estratégicos del Real Instituto Elcano, y la hermana Lucía Fernández, una monja carmelita conocida por sus trabajos sobre místicos medievales. Durante 3 días analizaron cada línea, cada símbolo, cada detalle de los manuscritos. Rafael Mendoza presentó mapas actuales de zonas de conflicto, superponiendo las descripciones de Fray Bernardo con los puntos calientes geopolíticos del mundo contemporáneo. La correspondencia era aterradora. Cada señal mencionada por el monje medieval tenía su equivalente en la realidad actual: el despertar del dragón oriental, el resurgimiento del oso del norte, la división del águila, las tensiones en Tierra Santa, la proliferación nuclear. Pero había un elemento adicional que Fray Bernardo mencionaba y que aún no se había manifestado completamente. Cuando vean que la estrella con cola de fuego cruza el cielo en el año de la gran decisión, sepan que el tiempo se acorta, y cuando los mares comiencen a invadir las costas y la tierra tiemble en lugares donde nunca tembló, cuando el clima enloquezca y las estaciones se confundan, estas son las contracciones del parto de un mundo nuevo que nacerá del dolor del viejo. Cambio climático, desastres naturales, eventos astronómicos. Todo parecía estar convergiendo hacia un punto crítico en la historia humana. La hermana Lucía, con su voz suave pero firme, planteó la pregunta que todos evitaban formular. Si todo lo que este monje vio sobre las 2 primeras guerras se cumplió con precisión imposible, y si las señales de la tercera ya están manifestándose ante nuestros ojos, ¿significa esto que el destino está sellado? ¿O existe alguna manera de alterar el curso de los eventos? El silencio que siguió a su pregunta era denso, cargado del peso de 800 años de historia, convergiendo hacia un momento crítico.
Fray Bernardo había dejado pistas sobre esta cuestión crucial en las páginas finales de su manuscrito, pero para entenderlas completamente, primero necesitaban analizar con exactitud cómo las dos primeras profecías se habían cumplido, buscando patrones que pudieran revelar si el futuro era inmutable o si aún existía esperanza de cambiar el destino que parecía escrito en aquellos pergaminos antiguos. La sala de conferencias de la Universidad de Salamanca estaba completamente llena aquella tarde de marzo de 2020, justo antes de que el mundo se detuviera por la pandemia. El doctor Rafael Mendoza había preparado una presentación exhaustiva que dejaría sin aliento incluso a los más escépticos. Sobre la pantalla principal se proyectaban lado a lado los fragmentos del manuscrito de Fray Bernardo, traducidos al español moderno, y junto a ellos, fotografías históricas, recortes de periódicos y documentos de la época que correspondían con exactitud asombrosa a cada predicción. Lo que estaba a punto de demostrar no era simplemente que un monje medieval había acertado en términos generales sobre 2 guerras mundiales, sino que había descrito detalles tan específicos, tan imposibles de conocer por medios naturales, que la única explicación racional parecía desafiar toda racionalidad. Rafael comenzó con la profecía más específica y verificable de todas, el inicio de la Primera Guerra Mundial. Proyectó en pantalla el fragmento exacto del manuscrito donde Fray Bernardo escribió en latín medieval: «Quando princeps haeres cadaverit in terras laborum, prope flumen ubi duo mundi conveniunt, mense solis ardentis, tunc prima bestia resurget». La traducción era escalofriante: «Cuando el príncipe heredero caiga en tierra de eslavos, cerca del río donde 2 mundos se encuentran, en el mes del sol ardiente, entonces la primera bestia resurgirá». Rafael hizo una pausa dramática antes de mostrar la siguiente diapositiva: una fotografía del archiduque Francisco Fernando y su esposa, Sofía, momentos antes de ser asesinados en Sarajevo. El 28 de junio de 1914, junto al río Milchaca, en pleno verano, en la frontera donde el Imperio Austrohúngaro se encontraba con los territorios eslavos de los Balcanes. Un murmullo recorrió la audiencia. La doctora Carmela Ibáñez, sentada en primera fila, observaba las reacciones con una mezcla de satisfacción y preocupación. Llevaba meses verificando cada detalle, cada fecha, cada correspondencia, y sabía que lo que estaban presentando era sólido desde el punto de vista académico, pero también comprendía las implicaciones perturbadoras de lo que esto significaba. Rafael continuó mostrando más detalles de la primera profecía. Fray Bernardo había escrito sobre nubes amarillentas que quemarán las gargantas y los pulmones de los soldados, haciendo que escupan sus entrañas mientras mueren en agonía. Junto a esta descripción medieval, Rafael proyectó documentos militares británicos y alemanes sobre el uso de gas mostaza y cloro en las trincheras, acompañados de fotografías horripilantes de soldados con los pulmones destruidos por los agentes químicos. Pero había más, mucho más. El monje había descrito máquinas de guerra que se arrastraban como tortugas gigantes de hierro, escupiendo fuego y aplastando todo a su paso, inmunes a las flechas y lanzas de los hombres. Esta era claramente una descripción de los tanques, una tecnología que no existiría hasta 700 años después. Rafael mostró las primeras fotografías de los tanques Mark I británicos avanzando por el barro de Somme en 1916, máquinas que efectivamente se movían lentamente como tortugas, con su blindaje en forma de rombo, inmunes a las balas de los rifles. ¿Cómo podría un monje del siglo XII, cuya tecnología militar más avanzada era la ballesta y el trebuchet, imaginar siquiera la posibilidad de vehículos blindados autopropulsados? La hermana Lucía Fernández tomó la palabra para abordar la segunda profecía, la de la Segunda Guerra Mundial. Con voz firme pero cargada de emoción, leyó directamente del manuscrito original en latín, traduciendo simultáneamente:
Surgirá un hombre de tierras germánicas, con bigote oscuro como la noche y ojos que arden con fuego diabólico. Alzará el brazo en saludo que las masas repetirán como autómatas. En su pecho llevará una cruz antigua torcida, símbolo que los romanos conocieron, pero que él pervertirá para sus fines oscuros. La descripción de Adolf Hitler era tan precisa que resultaba imposible atribuirla a coincidencia. Pero Fray Bernardo no se detenía en la descripción física. Continuaba: construirá hornos donde millones de los hijos de Abraham perecerán, y el humo de sus cuerpos oscurecerá el cielo sobre campos de muerte que llevarán nombres que el mundo jamás olvidará. La hermana Lucía proyectó entonces fotografías liberadas de los archivos de Nuremberg, las cámaras de gas de Auschwitz, Treblinka, Sobibor, los hornos crematorios que funcionaban día y noche, las chimeneas que efectivamente oscurecían el cielo con el humo de millones de víctimas. Varios asistentes en la sala desviaron la mirada, incapaces de sostener la crudeza de aquellas imágenes junto a las palabras proféticas escritas 800 años antes de que ocurrieran. Un profesor de historia de la Universidad de Valladolid levantó la mano temblando. «Hermana Lucía, ¿está sugiriendo que este monje vio literalmente el Holocausto? ¿Cómo es posible que describiera algo tan específico, tan horrible, tan ajeno a cualquier referencia de su época?» La monja respiró profundamente antes de responder. «No estoy sugiriendo nada, profesor Álvarez. Estoy simplemente presentando los hechos. Los textos son auténticos. Las pruebas científicas lo confirman. Las correspondencias son innegables. Que cada uno saque sus propias conclusiones sobre cómo fue posible». No, Rafael Mendoza retomó la presentación para mostrar quizás el elemento más estremecedor de todas las profecías: la descripción de las bombas atómicas sobre Japón. Fray Bernardo había escrito: «Cuando la segunda bestia esté próxima a su derrota, los magos del Águila Occidental habrán aprendido a desatar el poder oculto en el corazón mismo de la materia. Crearán un arma de destrucción tal que un solo artefacto podrá destruir una ciudad entera en un instante. Sobre el imperio del sol naciente caerán dos de estas armas. La primera caerá sobre la ciudad de los ríos en un día de calor abrasador, y la segunda sobre la ciudad de la bahía 3 días después. El fuego será tan intenso que vaporizará a los hombres dejando solo sus sombras grabadas en las piedras. Una nube en forma de hongo gigante se elevará hasta tocar los cielos, y en ese momento la humanidad habrá abierto la caja de Pandora que no podrá volver a cerrar». La precisión era aterradora. Hiroshima, la ciudad atravesada por 7 ríos, bombardeada el 6 de agosto de 1945, un día de calor sofocante. Nagasaki, la ciudad de la bahía, bombardeada el 9 de agosto, exactamente 3 días después. Las sombras de las víctimas literalmente grabadas en las paredes por la intensidad del fogonazo nuclear. Las nubes en forma de hongo que se elevaron kilómetros en la atmósfera. Rafael mostró fotografías de esas sombras fantasmales en Hiroshima, siluetas humanas permanentemente impresas en la piedra y el concreto, testigos mudos de la vaporización instantánea de seres humanos. Mostró las imágenes icónicas de las nubes en forma de hongo elevándose sobre ambas ciudades. Cada detalle, cada elemento de la profecía medieval correspondía con exactitud fotográfica a la realidad histórica. El doctor Antonio Salazar, un físico nuclear de la Universidad Autónoma de Madrid, que había sido invitado específicamente para esta presentación, tomó la palabra con expresión de profunda perplejidad. «Desde el punto de vista científico, lo que estamos viendo aquí desafía toda explicación racional. Este monje describió fisión nuclear, el concepto de liberar energía del núcleo atómico, 700 años antes de que Rutherford siquiera descubriera el núcleo del átomo. Describió los efectos de una explosión termonuclear con una precisión que sugiere observación directa. Como científico, debería estar buscando explicaciones lógicas, falsificación, interpolación posterior, interpretación forzada de textos vagos.
pero he examinado los manuscritos originales, he visto los análisis de carbono 14, los estudios de la tinta, la datación del pergamino. Todo confirma su autenticidad medieval. Y las descripciones no son vagas, son específicas y verificables. Esto no debería ser posible, y sin embargo, aquí está. Carmela Ibáñez decidió intervenir para abordar una pregunta que muchos en la sala se estaban haciendo. ¿Por qué estas profecías habían permanecido ocultas durante tanto tiempo? Explicó que, según las notas marginales encontradas en los manuscritos, Fray Bernardo había compartido sus visiones con su abad, quien quedó tan perturbado por su contenido que ordenó sellar los textos. El abad escribió una nota que sobrevivió en los documentos. Estas visiones son de origen incierto. Si vienen de Dios, su propósito se revelará a su debido tiempo. Si vienen del enemigo, es mejor que permanezcan ocultas para no sembrar desesperación. Que los sellemos en las entrañas de la catedral, hasta que Dios decida revelarlos, o que el olvido los consuma. Durante 800 años, los manuscritos habían permanecido exactamente donde fueron depositados, esperando el momento preciso para ser descubiertos. Pero había un patrón que Rafael Mendoza identificó y que resultaba crucial para entender las profecías. Cada una de las dos primeras guerras había sido precedida por señales específicas que Fray Bernardo había mencionado. Antes de la Primera Guerra Mundial, habló de alianzas secretas entre reinos que se entrelazan como cadenas invisibles y de casi un período de paz aparente que engañará a los hombres haciéndoles creer que la guerra es cosa del pasado. La Belle Époque, el periodo de aparente paz y prosperidad antes de 1914, encajaba perfectamente. Antes de la Segunda Guerra Mundial, mencionó con un gran colapso económico que dejará a millones sin pan ni esperanza, y de esa desesperación surgirá el monstruo. La Gran Depresión de 1929 y su papel en el ascenso del nazismo era historia bien documentada. Este patrón era fundamental porque Fray Bernardo también había descrito señales específicas que precederían a la Tercera Guerra. Y esas señales, para horror de todos los presentes en aquella sala de Salamanca, ya estaban manifestándose en el mundo contemporáneo. El monje había escrito: antes de que la tercera bestia despierte completamente, verán cómo los pueblos se dividen en su interior, hermano contra hermano, incapaces de dialogar. Verán cómo los elementos mismos de la naturaleza se rebelan, el clima enloquecerá. Los mares invadirán las costas, la tierra temblará en lugares inesperados. Verán surgir plagas que cerrarán las fronteras y detendrán el comercio del mundo. La pandemia de COVID había cerrado fronteras globalmente apenas semanas antes de esta presentación. La polarización política extrema dividía sociedades en todo el mundo. El cambio climático provocaba desastres naturales sin precedentes. Cada señal descrita por aquel monje del siglo XII estaba ocurriendo ante sus ojos en el año 2020. Los meses que siguieron a la presentación en Salamanca estuvieron marcados por un trabajo febril de análisis y verificación. El padre Mateo Valverde, la doctora Carmela Ibáñez y un equipo ampliado de expertos se reunían semanalmente mediante videoconferencias, ya que la pandemia había impuesto restricciones severas a los encuentros presenciales. La tercera profecía de Fray Bernardo era la más extensa, la más detallada y, paradójicamente, la más difícil de interpretar precisamente porque se refería a eventos que aún no habían ocurrido. Sin embargo, el monje medieval había dejado suficientes marcadores temporales y geográficos como para construir una cronología aproximada de cómo se desarrollaría el conflicto final. Lo que descubrieron en aquellas páginas amarillentas era un escenario tan complejo y multifacético que involucraba prácticamente a todas las potencias mundiales en una danza mortal de alianzas cambiantes, traiciones y confrontaciones que culminarían en el enfrentamiento más devastador de la historia humana. Fray Bernardo comenzaba su tercera visión con una descripción geográfica precisa. Todo comenzará
en la ciudad que tres Fes reclaman como propia, donde el templo antiguo fue destruido 2 veces y donde la piedra dorada brilla bajo el sol del desierto. Jerusalén, inequívocamente. El monje continuaba: cuando vean que la ciudad de las tres Fes sangra nuevamente, cuando sus calles se llenen de gritos y sus piedras se tiñan de rojo, cuando los hijos de Isaac y los hijos de Ismael se enfrenten en batalla abierta, no por incursiones, sino por guerra total, entonces sabrán que la cuenta regresiva ha comenzado. El conflicto entre israelíes y palestinos había sido una constante durante décadas, pero Fray Bernardo parecía indicar una escalada sin precedentes, una guerra total que serviría como detonante para un conflicto global. Rafael Mendoza, analizando los acontecimientos recientes en Oriente Medio, señaló que las tensiones nunca habían estado tan altas desde 1973 y que varios informes de inteligencia sugerían que un nuevo conflicto a gran escala era no solo posible, sino casi inevitable. Pero la profecía no se limitaba a describir el epicentro del conflicto. Fray Bernardo había identificado con precisión asombrosa a los principales actores del drama global que se desarrollaría. Escribió sobre el urso del norte que se habrá levantado de su tumba hambriento y furioso, reclamando tierras que considera suyas por derecho ancestral. La descripción de Rusia y su resurgimiento como potencia militar después del colapso de la Unión Soviética era clara. Pero el monje añadía detalles específicos. El urso primero atacará las llanuras de Trigo, donde 2 pueblos hermanos se destrozan entre sí, y cuando domine esas tierras, volverá su mirada hacia el sur, hacia las tierras del petróleo negro y el mar cálido. La invasión rusa de Ucrania en 2022 y sus posibles ambiciones en Oriente Medio encajaban perfectamente con esta descripción. Carmela había marcado este pasaje con tinta roja en sus traducciones, señalando que cada elemento mencionado correspondía con análisis geopolíticos contemporáneos sobre los objetivos estratégicos rusos. La siguiente potencia mencionada era descrita con simbolismo que no dejaba lugar a dudas: el dragón rojo del Oriente, que habrá dormido durante siglos bajo el yugo de invasores extranjeros, habrá despertado completamente. Su hambre será insaciable y extenderá sus garras sobre mares que considera suyos desde tiempos antiguos. Las islas que se resisten a su dominio temblarán y la guerra llegará a sus costas. China y sus ambiciones sobre Taiwán, el mar de China Meridional y su creciente influencia global eran inconfundibles en esta descripción. Pero Fray Bernardo añadía un detalle crucial que helaba la sangre. Cuando el dragón decida finalmente devorar la isla rebelde y el águila dividida intente impedirlo, entonces el mundo se partirá en 2 bandos irreconciliables: una posible invasión china de Taiwán y la respuesta estadounidense podrían ser, según la profecía, uno de los detonantes principales del conflicto global. El águila dividida aparecía repetidamente en la tercera profecía, y siempre con connotaciones de debilidad interna y contradicción. Fray Bernardo escribió: el águila que una vez fue poderosa y unida, estará profundamente dividida en su interior. Su pueblo se habrá fragmentado en tribus que se odian mutuamente, incapaces de ponerse de acuerdo incluso frente al peligro común. Sus líderes estarán más ocupados luchando entre sí que protegiendo sus fronteras. Y cuando el mundo arda, el águila dudará, y esa duda costará millones de vidas. La descripción de Estados Unidos en medio de una crisis política y social profunda, con una polarización extrema que paralizaría su capacidad de respuesta efectiva ante amenazas externas, era una de las observaciones más perturbadoras del manuscrito. El doctor Antonio Salazar comentó durante una de las reuniones que esta debilidad interna de la superpotencia occidental podría ser precisamente lo que emboldenaría a otras potencias a actuar de manera más agresiva, creando una tormenta perfecta de oportunidades percibidas y respuestas inadecuadas. Pero había un actor más en la profecía,
uno que Fray Bernardo describía con particular detalle y que resultaba especialmente relevante para comprender cómo podría desarrollarse el conflicto. Los reinos del desierto, los descendientes de Ismael, que durante generaciones estuvieron divididos en tribus rivales, finalmente encontrarán un líder que los unificará bajo una sola bandera. Este líder surgirá de las tierras de antiguos califatos, hablará con fervor religioso y prometerá restaurar la gloria perdida del Islam. Cuando esto suceda, cuando vean que los reinos del petróleo marchan unidos, entonces la guerra habrá llegado a su punto de no retorno. La posibilidad de una unificación de naciones islámicas de Oriente Medio, algo que había sido temido por estrategas occidentales durante décadas, pero que nunca se había materializado completamente, era presentada por el monje como un elemento crucial del conflicto final. Rafael Mendoza señaló que Arabia Saudita, Irán, Turquía, Egipto y otros países de la región habían mostrado recientemente señales de acercamiento en algunos temas, algo impensable hace apenas una década. La cronología del conflicto, según Fray Bernardo, era escalofriante en su progresión. Escribió: la guerra comenzará con escaramuzas en Tierra Santa, pero se expandirá rápidamente como fuego en campo seco. El urso del norte intervendrá, apoyando a los descendientes de Ismael. El dragón oriental verá su oportunidad y atacará la isla rebelde. El águila dividida, aunque débil en su interior, no podrá permanecer al margen y responderá, pero su respuesta será torpe y tardía. Entonces, las alianzas secretas se activarán. Las naciones de Europa, temerosas del urso que está a sus puertas, se unirán al águila, pero con corazones divididos y ejércitos debilitados. Los aliados del dragón en tierras asiáticas verán su oportunidad de ajustar cuentas antiguas con sus vecinos. El escenario descrito era el de una guerra verdaderamente global, con múltiples frentes activos simultáneamente en Oriente Medio, Europa del Este, el Pacífico Occidental y potencialmente otras regiones. Pero lo más aterrador de la profecía era la descripción de lo que Fray Bernardo llamaba el fuego que cae del cielo. El monje había escrito con letra temblorosa en las páginas finales: los hombres, en su orgullo infinito, habrán aprendido a partir el átomo mismo de la creación, y con ese conocimiento habrán forjado armas tan terribles que una sola puede borrar una ciudad del mapa en un instante. En la desesperación del conflicto final, cuando cada bando sienta que está perdiendo, usarán estas armas malditas. No serán muchas, porque incluso en su locura los hombres temerán destruir completamente el mundo que buscan dominar, pero serán suficientes para cambiar la faz de la tierra para siempre. La doctora Carmela Ibáñez había consultado con expertos en estrategia nuclear y el consenso era aterrador. En un conflicto prolongado entre múltiples potencias nucleares, el uso limitado de armas atómicas era considerado cada vez más probable por los analistas militares. Fray Bernardo especificaba 3 objetivos que serían alcanzados por armas nucleares. La primera ciudad que caerá bajo el fuego atómico será en las tierras de antiguos persas, donde el urso y el águila chocarán directamente, y la destrucción servirá como advertencia que ningún bando escuchará. Irán, un campo de batalla entre intereses rusos y estadounidenses, era el candidato obvio. La segunda caerá en el reino del dragón oriental, en una ciudad portuaria estratégica, cuando el águila y sus aliados busquen paralizar la capacidad militar del dragón, una ciudad costera china de importancia militar. Y la tercera, la más terrible de todas, caerá en territorio del águila misma, en una gran ciudad de su costa oriental, cuando el dragón responda con furia a la destrucción de la suya. Nueva York, Washington, Boston, cualquiera de las grandes metrópolis de la costa este estadounidense. La descripción de un intercambio nuclear limitado pero devastador entre las principales potencias era el escenario de pesadilla que había mantenido al mundo en vilo desde 1945. El monje continuaba describiendo las consecuencias. Después de que el fuego atómico haya caído,
Los cielos se oscurecerán con cenizas que bloquearán el sol. El invierno llegará en pleno verano, y las cosechas morirán en los campos. Millones que sobrevivieron a las explosiones morirán de hambre y frío en los meses siguientes. Las aguas se contaminarán, y la tierra misma será envenenada por generaciones. Los supervivientes envidiarán a los muertos, porque el mundo que conocieron habrá dejado de existir. Invierno nuclear, contaminación radiactiva, colapso de la agricultura global, todo descrito con precisión por alguien que vivió 8 siglos antes del descubrimiento de la radiactividad. La hermana Lucía había señalado durante una de las reuniones que estas descripciones concordaban casi palabra por palabra con los estudios científicos modernos sobre los efectos de una guerra nuclear, estudios que solo existían desde la década de 1980. Pero quizás el elemento más perturbador de toda la tercera profecía era la duración que Fray Bernardo asignaba al conflicto. La tercera bestia reinará durante 7 años de tribulación. Los primeros 2 años serán de guerra convencional, donde millones morirán en campos de batalla que se extenderán por 3 continentes. El tercer año verá el uso de las armas malditas que parten el átomo. Los 4 años siguientes serán de sufrimientos sin precedentes, donde la humanidad luchará no solo entre sí, sino contra la tierra misma, que se habrá vuelto hostil. 7 años, una guerra de desgaste prolongada que transformaría completamente la civilización humana. Rafael Mendoza había calculado que, con la tecnología militar moderna, un conflicto de tal magnitud y duración podría resultar en la muerte de entre 300 millones y 1.000 millones de personas, sin contar las muertes posteriores por hambruna, enfermedades y colapso social. El padre Mateo, que había permanecido en silencio durante gran parte del análisis de la tercera profecía, finalmente habló con voz grave. Hermanos, lo que estamos viendo aquí no es simplemente una predicción de eventos futuros, es una advertencia. Fray Bernardo no escribió estas visiones para sembrar terror, sino para despertar conciencias. Si sus predicciones sobre las 2 primeras guerras se cumplieron con tal precisión, ¿no deberíamos preguntarnos si la tercera es inevitable o si aún existe la posibilidad de cambiar el curso de los acontecimientos? Esta pregunta crucial llevaría el análisis hacia el aspecto final y más esperanzador de los manuscritos de Toledo, las páginas que describían lo que vendría después de la tribulación y que ofrecían una perspectiva completamente diferente sobre el destino de la humanidad. Las últimas páginas del manuscrito de Fray Bernardo de Sigüenza habían permanecido prácticamente ignoradas durante los primeros meses de análisis. El equipo de investigadores se había concentrado tan intensamente en las profecías de guerra y destrucción que casi habían pasado por alto la sección final, aquella que el monje había titulado simplemente como De Spe et Renovación, sobre la esperanza y la renovación. Fue la hermana Lucía Fernández quien, durante una noche de insomnio en su celda del convento de las Carmelitas Descalzas de Ávila, decidió traducir cuidadosamente estas páginas que parecían escritas con una caligrafía diferente, más serena, como si el monje hubiera encontrado paz después de registrar las visiones terribles de guerra. Lo que descubrió en aquellas líneas cambiaría completamente la interpretación de todo el manuscrito y ofrecería un rayo de esperanza en medio de la oscuridad profética que había dominado el análisis hasta ese momento. Fray Bernardo comenzaba esta sección final con una afirmación que contradecía toda la desesperanza de las profecías anteriores, pero que nadie piense que el destino está sellado, porque el Señor en su infinita misericordia ha dejado siempre una puerta abierta para que sus hijos escapen de las consecuencias de su propia locura. Las visiones que he recibido muestran el camino más probable que la humanidad tomará si continúa en su senda de orgullo, división y olvido de los mandamientos divinos. Mas también se me ha mostrado otro camino, uno de luz y esperanza que puede manifestarse si los corazones de los hombres se vuelven hacia la paz, el amor y la unidad.
La hermana Lucía leyó este pasaje una y otra vez, sintiendo cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas. El monje no había escrito un libro de fatalidades inevitables, sino una advertencia, un llamado al cambio, una última oportunidad para que la humanidad eligiera un camino diferente. El manuscrito continuaba con una descripción detallada de lo que el monje llamaba los 7 pilares de la renovación, 7 cambios fundamentales que la humanidad debería implementar para evitar el cumplimiento de la tercera profecía, o, si ésta ya había comenzado a manifestarse, para acortar su duración y mitigar su devastación. El primer pilar era la unidad en la diversidad, y Fray Bernardo lo explicaba con palabras que parecían escritas para el mundo globalizado del siglo XXI. Los pueblos del mundo deben aprender que ser diferentes no significa ser enemigos, que hablar lenguas distintas, adorar de maneras diversas y tener costumbres variadas no es amenaza, sino riqueza. Cuando los hombres comprendan que todos son hermanos bajo un mismo cielo, hijos del mismo Creador, entonces las razones para la guerra se desvanecerán como niebla bajo el sol matutino. La doctora Carmela Ibáñez, al leer esta traducción, no pudo evitar pensar en las Naciones Unidas, en la Unión Europea, en todos los intentos de la humanidad moderna por crear estructuras de cooperación internacional que, aunque imperfectas, representaban exactamente lo que el monje medieval había prescrito. El segundo pilar era el retorno a la tierra y el respeto por la creación. Fray Bernardo escribía: los hombres habrán olvidado que son parte de la naturaleza y no sus amos. Habrán envenenado los ríos, talado los bosques, llenado el aire de humos malignos y tratado a las criaturas de Dios con crueldad sin sentido. La tierra misma se rebelará contra esta violencia, y los elementos se volverán contra aquellos que los profanaron. Pero si los hombres reconocen su error y vuelven a vivir en armonía con la creación, tratando a la tierra como el jardín sagrado que es, entonces muchas de las plagas y catástrofes que he visto pueden ser evitadas, o al menos mitigadas. El padre Mateo Valverde, leyendo este pasaje durante una videoconferencia con el equipo, señaló la conexión obvia con la crisis climática contemporánea y con el llamado del Papa Francisco en su encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común. Un monje del siglo XII había identificado con precisión el problema que amenazaría la supervivencia humana 800 años después. El tercer pilar era quizás el más radical y específico: T. Campbell, la redistribución de la abundancia. Fray Bernardo había escrito: en los tiempos finales antes de la gran tribulación, el mundo habrá alcanzado una riqueza sin precedentes, pero esta riqueza estará concentrada en las manos de unos pocos mientras multitudes viven en miseria. Esta desigualdad obscena es semilla de revoluciones, guerras y odios que alimentarán el conflicto final. Si los ricos del mundo compartieran voluntariamente su abundancia, si los poderosos usaran su poder para elevar a los oprimidos en lugar de explotarlos, si las naciones ricas ayudaran genuinamente a las pobres en lugar de saquearlas, entonces el resentimiento que alimenta las guerras se secaría en su fuente. Rafael Mendoza, economista además de analista geopolítico, había calculado que la desigualdad global en 2024 era efectivamente la mayor de toda la historia humana registrada, con el 1% más rico poseyendo más riqueza que el 99% restante combinado. La prescripción del monje no era solo moralmente correcta, sino estratégicamente necesaria para la supervivencia civilizacional. El cuarto pilar se titulaba El diálogo entre las tres fes. Aquí, Fray Bernardo mostraba una apertura mental extraordinaria para su época. Los hijos de Abraham se han dividido en 3 ramas que se miran con sospecha y odio: los que siguen a Moisés, los que siguen a Cristo y los que siguen a Mahoma. Pero todos adoran al mismo Dios único. Todos comparten patriarcas comunes. Todos predican amor y justicia en sus escrituras sagradas.
Si los líderes de estas tres tradiciones se reunieran no para debatir quién tiene razón, sino para celebrar lo que comparten. Si trabajaran juntos por la paz en lugar de reclamar exclusividad sobre la verdad, entonces Jerusalén podría convertirse en símbolo de unidad en lugar de campo de batalla eterno. La hermana Lucía había contactado con teólogos del Instituto de Estudios Islámicos y del Centro de Estudios Judaicos de Madrid, y todos habían quedado asombrados por la sofisticación teológica de un monje benedictino del siglo XII que proponía el diálogo interreligioso 7 siglos antes del Concilio Vaticano II. El quinto pilar era el desarme voluntario de las naciones. Fray Bernardo lo describía con particular urgencia. Las naciones habrán acumulado armas suficientes para destruir el mundo 1000 veces, y sin embargo, seguirán construyendo más, atrapadas en una locura de desconfianza mutua, donde cada una teme que si se desarma será destruida por sus vecinos. Pero alguien debe romper este círculo vicioso. Una nación valiente debe dar el primer paso hacia el desarme, no por debilidad, sino por fortaleza moral, confiando en que otros seguirán su ejemplo. Y particularmente, las armas malditas que parten el átomo deben ser destruidas completamente, porque mientras existan, existe la tentación de usarlas, y su uso significaría el fin de la civilización tal como la conocemos. El doctor Antonio Salazar había comentado que esta era la prescripción más difícil de implementar, dado el dilema del prisionero que caracterizaba las relaciones internacionales, pero también la más necesaria si la humanidad quería sobrevivir a largo plazo con arsenales nucleares capaces de causar extinción. El sexto pilar era la educación del corazón. En este apartado, Fray Bernardo escribía: los hombres del futuro habrán desarrollado conocimientos y tecnologías que parecerían magia a los ojos de mi época. Habrán conquistado enfermedades, extendido la vida, comunicado instantáneamente a través de grandes distancias, incluso viajado fuera de la Tierra hacia las estrellas. Pero todo este conocimiento de la mente no servirá de nada si no va acompañado de sabiduría del corazón. Los niños deben ser educados no solo en ciencias y letras, sino en compasión, empatía, solidaridad. Deben aprender que el éxito verdadero no se mide en riqueza acumulada, sino en vidas tocadas positivamente, en amor compartido, en servicio al prójimo. Una generación educada así construirá un mundo donde las guerras sean impensables, porque nadie verá al otro como enemigo, sino como hermano. Carmela había señalado que sistemas educativos, como el de Finlandia, ya estaban implementando componentes de educación emocional y ética, demostrando que la visión del monje no era utópica, sino prácticamente alcanzable. El séptimo y último pilar era el más misterioso y el más específico geográficamente. Fray Bernardo lo llamaba el despertar del nuevo mundo. Escribía: se me ha mostrado que la renovación de la humanidad no vendrá de las tierras antiguas de Europa, Asia o África, que estarán exhaustas por las guerras y amargas por sus pérdidas. Vendrá de las tierras que en mi tiempo aún no han sido descubiertas por los europeos, las tierras donde el sol se pone más tarde, las tierras al otro lado del gran océano occidental. Allí, entre montañas que tocan el cielo y selvas más antiguas que la memoria, entre pueblos que aún recuerdan cómo vivir en armonía con la tierra, surgirá un líder espiritual. No será rey ni papa ni general, sino un hombre humilde que hablará con voz suave, pero será escuchado por millones. Unificará el norte y el sur de aquel continente nuevo bajo una visión de cooperación y respeto mutuo. Y desde allí, como una ola que se expande, la renovación alcanzará todo el mundo. América Latina. Fray Bernardo estaba describiendo a América Latina como el origen de la renovación espiritual de la humanidad. El monje continuaba con detalles que fascinaron al equipo investigador. Este líder nacerá en una tierra donde 2 océanos casi se tocan, en una nación pequeña pero rica en biodiversidad, descendiente de pueblos originarios pero educado en las universidades del norte. Hablará múltiples lenguas y conocerá múltiples culturas.
No buscará el poder político, pero su influencia será mayor que la de cualquier presidente o primer ministro. Enseñará una nueva síntesis entre la sabiduría ancestral de los pueblos originarios y el conocimiento científico moderno, demostrando que ambos pueden coexistir y complementarse. Bajo su liderazgo moral, las naciones de habla hispana y portuguesa se unirán no en un imperio político, sino en una comunidad espiritual que mostrará al mundo que otro modo de vivir es posible. Rafael Mendoza había intentado identificar el país específico mencionado basándose en las pistas geográficas, sugiriendo Costa Rica, Panamá o Ecuador como candidatos, pero reconociendo que la profecía dejaba suficiente ambigüedad interpretativa. Lo más esperanzador del manuscrito venía en sus líneas finales. Fray Bernardo escribía: «He visto dos futuros posibles para la humanidad. En uno, los hombres ignoran las advertencias, continúan en su senda de codicia y división, y la tercera bestia devora al mundo durante 7 años de tribulación, hasta que solo quedan ruinas y cenizas. En el otro, suficientes hombres y mujeres de buena voluntad escuchan el llamado al cambio, implementan los 7 pilares de la renovación, y aunque habrá dolor y dificultades, la humanidad pasa por un renacimiento sin necesidad de la destrucción total. La elección no está sellada. Cada acto de bondad, cada gesto de reconciliación, cada decisión de elegir amor sobre odio mueve el futuro hacia la luz y aleja de las tinieblas. Por eso escribo estas palabras y pido que sean preservadas. No para sembrar miedo, sino para inspirar acción, no para resignarse al destino, sino para forjar uno nuevo». El padre Mateo, al leer estas líneas traducidas por la hermana Lucía, sintió por primera vez en meses que el peso opresivo de las profecías de guerra se aligeraba. No estaban condenados. Aún había esperanza. Aún había tiempo. La pregunta era si la humanidad tendría la sabiduría y la voluntad para elegir el camino correcto antes de que fuera demasiado tarde.